Buenos días, queridos estudiantes del grado octavo. Me complace estar nuevamente con ustedes en una nueva clase de español. Antes de que comencemos, los invito a que desarrollen el quiz, a que resuelvan el quiz que les dejé montado en la plataforma. Está muy fácil, es sobre el tema que vimos la clase pasada, la lírica. Entonces está para que todos saquen 5. Les deseo mucha suerte. El tema de hoy es el cuento. Vamos a retomar este concepto que ustedes ya han venido em, pues visualizando en sus diferentes etapas académicas. Desde muy pequeños, desde la primaria, pues vemos cómo hacer un cuento, de qué se trata, cuáles son las partes, las características, etcétera. Pero ahorita en octavo lo vamos a retomar como para hacerlo un poco más mm, profesional y de acuerdo a la edad que ustedes tienen. Y por qué no, que resulte del grado octavo unos buenos cuentistas en un futuro. Vamos entonces a empezar recordando qué es el cuento. Recordemos que hace parte de uno de los géneros literarios que es el género de la narración. Entonces, una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar, es decir, que son muy parecidos estas dos narraciones. El cuento es transmitido en origen por vía oral, es decir, lo escuchamos o lo leemos. Hoy en día se han creado nuevas formas, como por ejemplo los autolibros, para que las personas que de pronto no sepan leer o que les falte algún sentido como el de la visión, entonces tengan como esa herramienta para escuchar un buen cuento. Tenemos dos clases de cuentos, entonces el primer cuento es el popular, el más conocido, que es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones, como así. Por ejemplo, el de la Cenicienta, el cuento de la Cenicienta. Todos conocemos la historia, pero hay muchas versiones. En películas han sacado muchas diferentes partes de la Cenicienta, donde unos son modernas, otras son antiguas, otras son en muñequitos, etcétera. Entonces sí coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles cada una de estas versiones. A su vez, este cuento popular tiene tres subtipos, que son los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos, es decir, que no están dentro del cuento. Sí están dentro del género narrativo, pero son narraciones muy autónomas que tienen diferente estructura a la que tiene el cuento y diferentes características, así que no las vamos a incluir dentro de este tipo de narración. Y por otro lado tenemos entonces el cuento literario, que es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. Ustedes en el periodo pasado tuvieron la fortuna, por ejemplo, de leer un cuento literario que se llama El almohadón de plumas, ¿cierto? De Horacio Quiroga. Eh, es un autor muy conocido. En este tipo de cuentos el autor suele ser muy conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, es decir, que muy pocas veces le hacen como una transformación a este tipo de cuentos, sin el juego de variantes característico del cuento popular. ¿Listo? O sea, por lo general, solo hay una versión del cuento literario, el que escribe el autor. Listo. Tenemos las partes que ustedes las conocen muy bien. Entonces tenemos primero la introducción
o planteamiento, que es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes principales y secundarios y también los propósitos que tienen dentro de la historia los tienen que describir muy bien en esta parte. Pero fundamentalmente donde se presenta la normalidad de la historia, es algo como pues muy normalito, donde se presentan, donde se están realizando los hechos, donde vive el personaje principal, qué está haciendo, cómo es, listo. Es algo muy normalito, no tiene como algo, como ningún conflicto hasta ahora, ¿cierto? Entonces, en esta parte inicial lo que se presenta es la introducción, es lo que se quiebra o altera en el nudo, ¿cierto? La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Es decir, que el nudo o el conflicto tiene mucho que ver de lo que presentamos en esta parte de la introducción, en este inicio del cuento. Entonces, posteriormente tenemos el desarrollo o el nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Ahí toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. En este nudo depende de que nos quedemos flechados con la historia, ¿cierto? Nos quedemos ahí como conectados con la historia. El nudo tiene que ser muy interesante, tiene que tener un conflicto que haga interesante la historia para que no nos quedemos, para que queramos seguir leyendo hasta el final la historia. ¿No les pasa que uno lee un cuento, una narración y depende del conflicto, pues uno va leyendo más y cada vez más la historia, ¿cierto? Entonces el conflicto o el desarrollo o el nudo tiene que ser muy interesante. El desenlace o el final es la parte donde se suele dar el clímax, ¿cierto? Entonces tenemos como el nudo, pero en el final ya digamos vamos llegando como a esa parte que queremos que se desarrolle ya todo el conflicto, que se vaya como solucionando el problema, ¿cierto? Entonces dándole la solución a la historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace. Entonces puede terminar en un final feliz, triste, abierto, como dice aquí. Abierto es que pues quedamos como con la incógnita y nos imaginamos, el lector puede imaginarse cuál será el final. Entonces puede imaginarse un final feliz, un final triste, que los personajes vivieron felices, etcétera. ¿Cierto? Listo. La actividad, no los quiero recargar mucho en esta clase, es únicamente escribir un breve resumen de los conceptos vistos hoy sobre el cuento. Nos faltan ver e interiorizar muchos más, como las características que tiene el cuento, y más adelante vamos a tratar de escribir muy con una formación bien interesante de acuerdo a estos escritores que tenemos en potencia. Entonces, la única actividad que les vamos a dejar hoy, que les voy a dejar hoy, es escribir en su cuaderno un resumen de los conceptos vistos. Listo, porque ya tenemos ahí el quiz y entonces esto de hoy solo me tienen que mandar pues las imágenes de que ustedes pusieron todos estos conceptos en su cuaderno, ¿ok? Bueno, entonces les deseo un feliz día y nos veremos en nuestra próxima clase. Cualquier sugerencia, cualquier punto de vista que quieran hacer, si no quedó claro algo, entonces dejan su comentario y yo en el menor tiempo posible los estaré respondiendo. ¿Ok? Muchas gracias.